Dios me los bendiga. Buenas tardes. Soy el pastor Juan Carlos Lara, nuevamente aquí, hoy lunes, aquí desde Manantial de Vida para las Naciones, para compartir con ustedes nuevamente una palabra que el Señor tiene para todos nosotros el día de hoy. Yo los invito para que pongan la atención mejor que puedan. Si tienes por ahí a alguien a quien se lo puedas hacer share, hazlo, porque pues es una bendición lo que siempre Dios tiene para nosotros por medio de su santa palabra. Pero antes de comenzar, déjame hacer una oración. Vamos a hacer una oración y vamos a invocar el favor del Señor en lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gloria, honra y alabanza, Señor eterno, lleno de justicia, de amor y de verdad. Por este tiempo, por este lugar, Señor Santo, favorécenos y bendícenos hoy en este día nuevamente que tenemos este estudio para compartir, Señor Santo, para que en lo que vamos a tener el día de hoy, Señor, tu poder, Dios mío, tu palabra, Señor Santo, y la fe, Dios mío, contundente, Señor, de tu Hijo Jesucristo, puede impactar en el corazón de aquellos quienes oyen y puedan recibir este día, Señor, su sanidad, su bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Padre mío. Amén. Amén y amén y amén. Ok, el título que tenemos el día de hoy, hermanos, amigos, se llama Si crees, es imposible que Dios no te sane, que Dios no te libere, que Dios no te bendiga. Es simplemente imposible cuando crees. Dirás tú, suena un poco exagerado. El título no es ninguna exageración. Cuando tú crees en Dios, Dios responde. Cuando tú crees en la palabra que Él te declara, Dios responde. Y bastante palabra tenemos para que le pongamos a este estudio que tenemos el día de hoy este nombre. Si crees, es imposible que Dios no te sane. Es imposible que Dios no te responda. Es imposible que Dios no te libere del problema que estés pasando o incluso de poderes de las tinieblas en este caso. Pero vamos a comenzar, vamos directamente a la Escritura para entender de una manera mejor qué quiere decir cuando dice este título que es imposible que Dios no te bendiga cuando tú crees. En el capítulo 9, versículo 23, dice el Señor Jesucristo aquí en el Evangelio según San Marcos, Marcos 9, 23, dice, Jesús dijo, o le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nota lo que el Señor Jesús dice, ¿no? En esta situación, ¿no? Porque este hombre tenía un problema de que su hijo tenía un demonio y los apóstoles no pudieron sacarlo. Entonces viene cuando mira al Señor Jesucristo, porque Jesús acababa de llegar ahí donde estaban, y pues viene y lo busca y le declara que sus apóstoles no habían podido. Entonces él le hace esta exclamación a este hombre: si crees, si puedes creer, perdón, al que cree, todo le es posible. Fíjate lo que dice, todo le es posible. Piensa en la palabra todo. La palabra todo abarca todo lo que tú puedas imaginarte, ¿no? O ver. Todo. Porque al que cree, todo le es posible. Todo lo que tú pidas, hablando, ¿verdad? En un sentido correcto, todo lo que tú pidas, Dios te puede bendecir. Lo único que tienes que hacer es creer. Si tú en este mismo momento dices, yo creo que Dios me puede sanar de esta enfermedad que tengo, yo creo que el Señor me puede liberar de este problema que tengo, yo creo que Dios me puede liberar de este espíritu inmundo o demonio que está en mi vida, Él te libera, Él te sana, Él te transforma, Él te bendice, Él te prospera, si crees. Entonces no te está diciendo ninguna otra cosa, si haces esto, si haces lo otro. Aquí simplemente está diciendo si crees. Es la disposición del reino de Dios, es la disposición de Dios para tu vida, para que entonces tú puedas creer. ¿Y cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe, en otras palabras, Dios abrió el reino de los cielos y su poder. Solo tenemos que hacer la oración, como lo que dice la Escritura en la oración de oro, ¿no? Pedir, buscar y llamar. Cuando tú tienes una fe activa, cuando tú crees en el Dios Todopoderoso, cuando tú pones tu atención en Él, haz estas tres cosas: pide, busca y llama. En Mateo capítulo 7 está este versículo que dice así, versículo 8, Mateo 7, 8,
Dice la palabra del Señor, dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces es pedir, buscar y llamar. Lo que la Escritura nos dice aquí es de que nosotros, si hemos creído, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios la bendición que tú necesitas, buscar de Dios esa bendición que tú necesitas y llamar, declarar para que esta bendición venga, suceda en tu vida. Si pides, si buscas, si llamas, ten por certero de que Dios va a responder en tu vida. Muchas veces tenemos algunos tropiezos en la vida, por lo cual nos impide pedir, nos impide buscar y nos impide llamar. Y ahorita te voy a ir explicando esas cosas. Pero el problema número uno que uno tiene cuando uno tiene una situación en la cual los hombres no pueden hacer nada al respecto, tú no puedes hacer nada al respecto en esa situación enferma o mala que tienes en tu vida, el gran problema que tenemos es simplemente no pedir, no orar, no venir y buscar el favor de Dios. Entonces eso se tiene que romper. Tienes que convertirte en una persona de oración. Tienes que convertirte en una persona que busca de Dios. Tienes que convertirte en una persona que llama el favor de Dios, que declara el favor de Dios. Dice la Escritura, porque al que pide se le dará, al que busca encontrará, y al que llama se le abrirá. Entonces, es la disposición del reino de los cielos para ti. ¿Por qué? Porque has creído en Cristo Jesús, porque has recibido a Jesús en tu corazón, porque lo sigues, porque lo escuchas y porque aprendes de Él. Todas estas bendiciones Él las tiene para uno, pero lo que hay que hacer es esto, pedir, buscar y llamar. Recuerda que dice que todo lo que le pidas al Padre en su nombre, hablando Jesús, en el nombre de Jesús, Dios te lo dará. Jesús te lo impartirá. Todo lo que le pidas al Padre, que cuando te pones de acuerdo con alguien en una petición de cualquier cosa, de cualquier necesidad que tengas, Él te va a bendecir, Él te va a responder. Si lo pides en el nombre de Jesús, pues es Jesús quien nos está dando estas palabras. Si puedes creer, todo te será posible. Esto es en Marcos 9:23. Y después en Mateo, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Recibe estas palabras, porque si has creído simplemente, puedes tú llegar a ese nivel de confianza de que tú mismo crees que es imposible que Dios no te bendiga. Simplemente es imposible. ¿Por qué? Porque el amor, la gracia y la fe, sobre todo, está en tu corazón. Y Dios te responde. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Vale decir que si de alguna forma tú sientes que no le agradas a Dios es porque no le crees. Pero sin embargo, por otra parte, si tú quieres agradarle a Él, tan solo tienes que creer. So, pide, busca, llama. Ora, ven ante la presencia del Señor y llámalo, que Él te va a responder. Ahora bien, para cuando uno tiene esta clase de fe, esta clase de confianza en el sentido de que en el cual tú digas, es que es imposible que Dios no me bendiga, yo sé que Dios me va a bendecir, tienes que tener ciertas actitudes. Actitudes como actitudes de determinación, de certeza, incluso de violencia. Y cuando digo de violencia no estoy hablando de golpes, sino que estoy hablando de una violencia en la cual tú estás determinado a recibir lo que buscas, a encontrar lo que buscas. Pero ahorita voy a ir hablando un poquito más de eso. Aquí en Mateo capítulo 11, versículo 12, vamos a leer un versículo que tenemos.
Dice la palabra del Señor, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Te acuerdas que te dije que tenías que ser violento? Violento para alcanzar y recibir las bendiciones. Y te voy a dar algunos ejemplos de personas quienes tomaron una actitud así, recibieron lo que buscaban. Entonces, dice aquí, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Las bendiciones del cielo, aquellos que son violentos lo arrebatan. Aquellos que con determinación, con confianza, vienen y reciben lo que tanto buscan. Déjame te hablo de algunos ejemplos, como por ejemplo, si nos vamos al capítulo 5 de Marcos, vamos a leer sobre la mujer que sufría de flujo, de sangrado, por 12 años, dice la Escritura. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre allí. Voy a comenzar desde el versículo 21, capítulo 5 de San Marcos. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ésta sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Imagínense ahí el Señor Jesucristo caminando y mucha gente alrededor de él caminando a la dirección donde él iba. Dice, y la multitud le apretaban. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Nota esto. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido o hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ya la declaración de Cristo es como una declaración en la cual para que ella tenga paz por la situación que había pasado. ¿Por qué? Por lo que hizo. A veces las oraciones no tienen efecto en la vida o no tenemos ese sentir de creer y confiar plenamente en Dios para que sea imposible, que Dios que no nos sane, o sea, que sea imposible, sino que muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no vi? Pues déjame te explico por qué. Porque tienes que ser valiente como esta mujer. Nota una cosa. Nota que aquí en este versículo dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Nota que el poder salió de él. Nota que el poder no le dio autoridad a Jesús para que saliera de él, para que esta mujer fuese sana de ese flujo que tenía, sino que el poder salió de por sí solo. ¿Por qué? Por la fe que tenía ella, pero era una fe violenta, una fe determinante, una fe que estaba completamente segura que tan solo tenía que tocarlo, no tenía la necesidad ni siquiera de preguntarle. En otras palabras, para que sea imposible que Dios no te sane, tienes que arrebatar tu bendición, tienes que arrancarla. El reino
de los cielos está abierto. Yo te dije hace rato, puedes pedir, puedes buscar y puedes llamar. Al pedir se te da, al buscar encuentras y al llamar se te abre. El reino de los cielos está expuesto, está abierto para sus hijos, para aquellos que creen en él. Pero se necesita de una valentía, de una violencia en la cual tengas que arrebatar tu bendición. Así como esta mujer, que tengas que arrebatarla. Es bien importante que hagas eso. Por eso quizás en muchas ocasiones tú te preguntas, ¿por qué no soy bendecido? Eres bendecido porque no peleas por tu bendición, porque no la arrebatas. Ya te dije, el reino de los cielos está abierto para ti. Dice la Escritura, el reino de los cielos se ha acercado. Está en tu vida. ¿Qué no sabes que tú eres el templo de Dios? ¿Qué no sabes que el Dios Todopoderoso está contigo? ¿Acaso no sabes que el favor de Dios está a tu favor? Todo eso está para ti. O tienes que pelear. Tienes que pelear por tu bendición. Tienes que ser violento. Tienes que arrebatar esa bendición a veces. Y Dios te la da. Vamos a ver otro ejemplo. En el capítulo 15 de San Mateo, tenemos otra escritura que quiero compartir con ustedes. Son escrituras muy claras y específicas sobre cómo ser violento, cómo alcanzar tu bendición. Versículo 21 en adelante. Curioso, ¿no? También el otro en Marcos comenzamos del 21 y aquí en Mateo 15 vamos a comenzar del 21. Dice la palabra del Señor, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, perdón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea que venía esta mujer clamando y declarando esta palabra, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Me imagino que lo repitió varias veces. Entonces Jesús respondió y les dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vale decir, a Israel, por el momento he venido por Israel, no por los gentiles, porque ella era cananea, de otra parte. Entonces ella vino y se postró ante él. Ya no fueron nada más los gritos, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, sino que ahora vino y se puso, digamos, enfrente de él y se postró delante de él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella volvió a reclamar y a recalcar, decirle, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? De que aparte de que tienes que ser violento y arrebatar tu bendición para poder, digamos, recibir esta palabra, este título que te estoy declarando, si crees, es imposible que Dios no te bendiga. Aparte de arrebatar, de pelear tu bendición, también tienes que aclamar, tienes que rogar. Entiende una cosa, nosotros no merecemos ningún bien de Dios. Y si Dios nos da su bien es porque nos ama y porque a pesar de ser pecadores, a pesar de ser malos, envió a su Hijo para que su Hijo muriera por nuestros pecados. Y que a través de su resurrección, ahora nosotros también resucitemos al creer en Él. Entonces, tienes que pelear, tienes que aclamar.
que tu risa se convierta en lloro, en llanto si estás sufriendo una enfermedad, si estás sufriendo una prueba, una tribulación horrible en tu vida. Aclama a Dios. Enséñate a buscarlo. Nuevamente, al que pide se le dará y aquí al que busca va a encontrar. Aclámalo. Aclamar a Dios es arrodillarte por la mañana, arrodillarte por la tarde, arrodillarte por la noche y aclamar y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Estoy padeciendo un cáncer o una enfermedad terminal. Señor Santo, los doctores ya me dijeron que no hay esperanza para mí. Ten misericordia de mí porque yo sé que tú puedes sanarme. Yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Entonces se necesita que aclames, que busques. Y Dios te bendice. Eso tiene que haber una determinación más contundente en tu vida para que digas, es que es imposible que Dios no me bendiga. Amén. Cuando tienes esa determinación es simplemente imposible que Dios no te bendiga. Esta semana pasada, no fue ayer, pero fue la semana pasada, pasaba una hermana al altar cuando estábamos en el tiempo de la oración por las enfermedades. Nosotros le llamamos tiempo de milagros y sanidades, y pasaba y ella declaraba que tenía una masa en un seno. Y ustedes saben que una masa en un seno siempre es algo que pues preocupa, porque de ahí es donde luego muchas veces surgen los tumores cancerosos. Y levantó sus manos y una cosa que me llamaba la atención en ella es de que había una gran determinación, de que declaró cuál era su necesidad. Muchas veces tú pasas al altar y quieres que ore tu pastor, si tú vas a otra iglesia y dices, el Señor sabe. No, tú no tienes determinación porque te da vergüenza publicar tu problema. Hay tantas cosas que decir a eso. Pero eso no es otra cosa más que orgullo. Entonces, ella, esta hermana aclamó y hicimos una oración, se oró por ella y después, ¡pum!, para la otra semana viene y testifica y nos declara, el día de ayer nos declaraba que no tiene nada, que se le quitó completamente. Otra hermana también estaba en gran necesidad el viernes pasado en el servicio de milagros y sanidades que teníamos aquí en la iglesia, y ella le hicieron una operación en su rodilla y estuvo casi por medio año fuera de trabajar. Y pues gracias a Dios la operación salió bien y todo eso, pero dice que le volvió a doler y se le volvió a hinchar la rodilla. Ese día que vino venía con la rodilla hinchada y pasó al frente con determinación, creyendo que podía arrebatar su bendición. Se hizo una oración. El domingo estaba declarando que ya no tenía nada, que se le había ido la hinchazón, se le había ido toda. Si tienes que tener determinación. Tienes que tener determinación. Te puedo hablar de otros casos de personas que han pasado, que han venido a la iglesia y cómo el Señor los ha sanado. Porque es imposible que Dios no te sane cuando tú crees en Él. Es simplemente imposible. Cualquiera que sea tu problema, es imposible que Dios no te bendiga, que Dios no te transforme, que Dios no te saque de tu problema económico o que te sane tu relación matrimonial. Es que es simplemente imposible. ¿Por qué? Porque si crees, Dios te lo hace. Ahora, muy bien, hablé de una cosa también del orgullo. Y quiero leerte cómo muchas veces el orgullo es un problema para que Dios no te bendiga. La bendición no llega a ti por el orgullo que uno tiene. Te voy a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 5 nuevamente. Hoy nos dio muchas escrituras del capítulo 5, con capítulos 5, número 5, el Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Voy a empezar creo que es del versículo 1 al 14. Voy a adelantarte con de qué se trata la historia. Este era un general de los sirios que en ese tiempo tenían conquistados a los israelitas, y entonces llegó palabra al rey de que en Israel había un profeta, un hombre de Dios, un siervo de Dios,
pues había un problema en ese tiempo con el general del rey sirio que se llamaba Naamán. Este era un general pues muy querido y muy importante, pero tenía un problema, tenía lepra. Dice la Biblia que tenía lepra desde aquí, desde la parte del cuello, todo hacia abajo, estaba leproso. Entonces, cuando escucharon hablar de este siervo de Dios, mandaron cartas al rey de Israel, y después el rey, Israel, pues se entristeció, ¿verdad? Porque pues él, ¿qué tenía que ver con eso? Y cuando escuchó hablar de ese problema, el profeta Eliseo, o sea, el siervo de Dios, mandó decirle que no se amedrentara, que no se entristeciera el rey de Israel, sino que simplemente le enviara a este Naamán allí a su casa para que el Señor lo sanara. Y entonces te voy a comenzar a leer del versículo 7 del capítulo 5. Dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión para matarme, ¿vale? Sí, para venir en contra de mí, esto es lo que está haciendo. Entonces, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó del rey, como les había dicho, el rey de Israel, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, o sea, al criado: ve y lávate, ve y dile esto a Naamán: ve y lávate 7 veces, o sea, sumérgete 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía en mí mismo, saldrá este varón luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar de mi piel o de mi cuerpo, y sanaré de la lepra. Pero sin embargo, Abano y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré yo también limpio? Y se fue bien enojado. Vale decir que no quiso, porque no salió el siervo de Dios, no salió Eliseo a recibirlo y a orar por él y declarar la sanidad. Y luego, para peor, lo mandó a un río, porque el río Jordán es un río muy pequeño, y él se le hizo pues un tipo de humillación que lo haya mandado a ese. ¿Por qué no lo mandó a los grandes ríos que tenían ellos allá en el norte? Pero sin embargo pasa una cosa. En el versículo 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, si el profeta te dijera: ve y haz esta, conquista aquí, conquista allá, ¿no la harías? Me imagino, ¿verdad?, que él dijo: claro que sí. Entonces dicen ellos: ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, ¿cuánto más ir a hacer una cosa tan simple como esa? Entonces él respondió, ¿verdad?, y dijo que sí. Él entonces descendió y se sumergió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, como le había dicho, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjate qué bendición. Pero vamos a ver la situación. El orgullo. Por orgulloso se iba a ir con su lepra. ¿Cuántas veces por orgullosos que somos no hemos recibido nuestra bendición? No aclamas, no buscas a Dios, dice: pues Dios no me responde. No seas orgulloso y sigue buscándolo. Que te invitan a una iglesia, a lo mejor cristiana, porque no eres cristiano, diga: vamos y vamos a estar hablando. Yo no me meto a ese lugar. No seas orgulloso, ve y cree en el Dios Todopoderoso y Él te va a sanar, Él te va a librar. Hay algunos de ustedes que están padeciendo enfermedades en este momento, pero por nada del mundo quieren poner su pie en un lugar de esos donde están los aleluyas o los cristianos, como tú se los menciones, porque esta palabra está fluyendo para algunas personas y ese es el orgullo que te está tragando. Déjame te digo una cosa: si tienes una enfermedad terminal, probablemente te vas a morir. Y yo sé que tú no quieres morirte. Quebra ese orgullo. Y ven y busca a Dios.
Sí, no tiene nada que ver con mandas, no tiene nada que ver con sacrificios, sino de que tú vengas, pidas, busques y llames. Que aclames como esa mujer samaritana, que robes como esa mujer del flujo tu bendición porque vienes determinadamente a Él y que quebres ese orgullo como Naamán lo quebró para que seas sano, para que seas liberado. Tú decides. O te quedas con ese mal y un día mueres con ese mal. O vienes y le das gloria al Dios Todopoderoso que te creó y que puede librarte de cualquier cosa que tengas y ser libre. Tú decides. Tú decides. Yo siempre les he dicho, y se lo voy a seguir diciendo, Dios no es un juego, no es un juguete. Dios es real, Dios es verdadero, Dios es algo serio, alguien serio. Y Dios te responde seriamente. Otra cosa que se pierde, que es otro problema que tenemos para que no recibamos estas bendiciones y podamos declarar, es que es imposible que Dios no me bendiga, es cuando uno pierde la esperanza. Y te voy a hablar de una escritura que tengo aquí sobre la esperanza. Está en San Juan capítulo 5 nuevamente. Como les digo, hoy el Señor nos llevó a puros capítulos 5. San Juan capítulo 5, verso del 1 al 9. Te voy a leer, dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Él le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Porque él pues padecía de parálisis, porque estaba paralítico. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. 38 años. ¿Te imaginas por cuánto tiempo él iba a ese lugar o alguien lo llevaba? Porque me imagino que alguien lo llevaba en el lecho. Entonces, ponte tú a pensar en esa situación. Cuando venía el ángel y revolcaba o movía el agua, aquellos que se podían mover o dar vueltas, me imagino, podían o gatear, podían ir más rápido que él porque él estaba paralítico. Pero sin embargo no perdía la esperanza. Ay, qué cosa tan curiosa, ¿no? Es como querer ganar una carrera sin pies. ¿Cómo puedes ganar una carrera sin pies? Necesitas tus pies para correr, tus piernas. Pero ahí estaba. A veces, esta palabra yo sé que está fluyendo para personas que me están escuchando. A veces tú te sientes así. Te sientes como que no hay esperanza, no hay razón, no hay motivo para que sigas pidiendo. Y aceptaste, ya te resignaste con el problema, con la enfermedad que tienes. Te equivocas. Dios es mucho más de lo que tú crees. No pierdas la esperanza. Este varón no perdió la esperanza y durante 38 años ahí estaba. Ahí. 38 años y quizás si hubiesen pasado otros 38 años más. Pero Jesús tuvo compasión y misericordia de él. Lo que te quiero decir con esto es de que cuando uno no pierde la esperanza y uno permanece en ese lugar,
y uno llama, uno aclama, el Señor tiene compasión de uno y le responde. No pierdas la esperanza. Así que sé violento, pelea por tu bendición, arrebata tu bendición, aclama por tu bendición, deja el orgullo a un lado y ven por tu bendición, y sobre todo no pierdas la esperanza por tu bendición. Y entonces toma esta palabra y repítela todas las veces que sientas repetirla. Yo vengo a mi Dios en este día porque es imposible que Dios no me sane. Es imposible que Dios no me libere de este problema. Es imposible que no venga la bendición de mi Dios el día de hoy. Porque hoy voy a ser libre. Declara esas palabras. Las palabras de fe tienen poder en el reino de los cielos. Y yo sé que Dios te va a bendecir. Yo te invito, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, a que tomes esa actitud el día de hoy. A que tomes la decisión de pensar de esta manera. Y que hoy, ahí donde estás, declares junto conmigo, porque yo me pongo de acuerdo contigo. Y declaremos juntos, en el nombre de Jesús, para que esa enfermedad, para que ese problema, para que esa circunstancia, para que esa tribulación, para que ese espíritu o demonio inmundo salgan de tu vida y seas libre. Porque yo te digo a ti, yo creo que es imposible que Dios no te bendiga. Yo creo que Dios te puede bendecir. Yo creo que hoy Dios te bendice. Hoy ahí donde estás. Días atrás venía un hermano y decía, pastor, tengo problemas siempre que voy a orar, no sé qué tengo. Y cuando voy a orar empiezo a sentir un dolor, una presión en mi nuca que no me deja en paz. Y termino orando nada más unos minutos. En ese día estuvimos orando por él. Para la otra semana cuando vino, se paró y declaró que desde ese día nunca más ha tenido problemas para orar. ¿Por qué? Porque son como fuerzas, son como demonios, espíritus inmundos que atormentan a los hijos de Dios. Dice, cualquiera que sea tu problema, Dios te bendice, Dios te libera. Tan solo cree. Como Jesús le dijo, si puedes creer, todo te será posible. Yo quiero orar por ti esta noche, esta tarde, ahí donde estás. Vamos a orar y vamos a reprender y echar fuera en el nombre de Jesús a ese problema que tienes, a esa enfermedad, a esa dificultad que tienes, qué sé yo. Tú sabes cuál es tu problema. Y cuando estemos orando, yo sé que va a estar fluyendo palabra para que seas bendecido. Yo te voy a pedir que en este momento cierres tus ojos y oremos juntos y declaremos esta bendición. Porque dice la Escritura que si no se ponen de acuerdo de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Yo oro junto contigo. Vamos a orar por fe. Vamos a declararlo por fe. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, conforme a lo dicho por tu palabra, Señor Santo, y nos ponemos de acuerdo, Señor Santo. Yo junto con todos aquellos quienes en este momento estén mirando este video o quienes más al rato lo miren, Señor. Y Dios mío, mientras este video esté en el aire, Dios mío, en el Facebook, yo te pido, Señor soberano, que tenga el mismo efecto cada vez de que alguien escucha esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Bendice, Dios mío, Señor soberano, y reprendemos en el nombre de Jesús ese problema en la espalda, ese problemas en los discos. En el nombre de Cristo declaramos que sean sanados, que las inflamaciones sean deshechas en el poder de tu Hijo Jesucristo. Padre, te pedimos que esas coyunturas en las rodillas, en los codos, Señor, en el cuello, Dios mío, Señor Santo, en las piernas, en el nombre de Cristo, Señor Santo, sean sanadas, Dios mío, Señor. Esas articulaciones sean sanadas, Señor Santo. Reprendemos, Señor Santo, la diabetes,
la deshacemos en el nombre de Jesús. Problemas en la tiroides, en el nombre de Cristo declaramos se desvanece ahora mismo. Declaramos bendición con personas que han tomado por mucho tiempo y han padecido problemas en el hígado. Padre, en el nombre de Cristo declaro que esos hígados sean sanados por el poder de tu Hijo, que esa cirrosis se desvanezca en el nombre de Jesús y traigas, Dios mío, liberación. Padre, declaro bendición, Señor, en los riñones. Declaro que los órganos internos, en este caso el riñones, los páncreas, Dios mío, los pulmones se restablezcan ahora mismo y vengan al 100% de su capacidad, Señor Santo, en aquellos que están orando conmigo en el nombre de Jesús. La presión alta se desvanece en el nombre de Cristo, Padre. El colesterol se desvanece en el nombre de Cristo. Declaramos esta bendición, Señor eterno, soberano, que tu poder, Señor Santo, sea sobre anemias, sobre cáncer, sobre tumores, en el nombre de Jesús. En todo el cuerpo se desvanecen ahora mismo. Declaro que se desvanece, se pudre toda esta maldición, toda esta enfermedad, en el nombre de Cristo se va fuera. Como también declaro, poderoso Señor, que todo demonio, que todo espíritu inmundo que atormenta, Dios mío, en este mismo momento, yo los reprendo y los expulso fuera de las vidas de aquellos quienes están orando. En el nombre de Jesús los echo y los maldigo y los echo a los infiernos, lugar preparado para ellos en el nombre de Cristo. Padre, también te pido, Dios mío, que traigas liberación, Dios mío, Señor Santo, de actitudes, de frutos, Dios mío, carnales, Señor, de debilidades, Dios mío. Toca, Dios mío, Señor, aquellos que están pidiendo que Dios mío, tienen su mano en su pecho, Padre, tócalos y libéralos, Señor Santo, de ese egoísmo. Libéralos, Señor, de esas debilidades carnales. Libéralos, Dios mío, de esas mentiras. Libéralos, Señor Santo, de toda obsesión sexual. Padre, en el nombre de Cristo, libéralos, Señor eterno. Y también te pido, Dios mío, que traiga sobre ellos, Señor Santo, paz. Aquellos quienes tienen problemas económicos, yo declaro para ellos, Señor Santo, nuevas oportunidades, mejores salarios, promociones en sus trabajos, mi Dios, y favor en sus trabajos. En el nombre de Jesús, declaro esta prosperidad y bendición para ellos. Padre, toca sus vidas. Oh, Dios mío, tócalos, porque yo sé que te está tocando el Señor en este momento. Eso que estás sintiendo en este momento es la presencia de Dios que está fluyendo sobre tu vida. Porque créelo, es imposible que Dios no te bendiga cuando tú crees en Él. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro estas bendiciones y aquellas, Dios mío, que no mencioné sobre sus vidas. Así sea pues. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. La unción del Señor está aquí. Yo sé que está ahí contigo. Escríbenos, dinos qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Escríbenos por el Facebook o escríbenos por el email que aparece allí ahí tenemos las direcciones. Y si estás por aquí, ven y visítanos. El Señor se mueve poderosamente en nuestras reuniones. Gracias a Dios por su misericordia y compasión. Estamos aquí los domingos al mediodía. Visítanos, ahí tienes la dirección, va a estar apuntada allí debajo del video. Visítanos, estamos los domingos al mediodía, como te digo, los viernes a las 6 de la tarde. Yo sé que Dios lo único que está haciendo es llamándote porque quiere bendecir tu vida. No le cierres la puerta, porque cuando le abres la puerta de tu corazón a vida y a bendiciones, es lo que se lo abres. Por lo demás, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y nos miramos primero Dios para la siguiente semana aquí a la misma hora. Soy el pastor Juan Carlos Nara, aquí desde Manantial de Vida para las Naciones. Que Dios te prospere, que Dios te bendiga y recuerda que si crees, que si puedes creer, todo te será posible. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.